Lunes 5 de agosto. El Señor es la fuerza de su pueblo, defensa y salvación para su ungido. Sálvanos, Señor, vela sobre nosotros y guíanos siempre. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. El 5.º mes del 4.º año del reinado de Sedecías, Hananías, hijo de Azur, y profeta de Gabaón, le dijo a Jeremías en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: voy a romper el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré que se devuelvan todos los objetos del templo del Señor, que el rey Nabucodonosor tomó de este lugar y se llevó a Babilonia. Haré volver a Jeconías, hijo de Joaquín y rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá, que han ido a Babilonia. En cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo del rey Nabucodonosor. Entonces el profeta Jeremías le respondió a Hananías, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor: amén. Que así lo haga el Señor. Que el Señor confirme lo que has predicho y haga retornar de Babilonia a este lugar los objetos del templo del Señor y a todos los desterrados. Pero pon atención a lo que voy a decirte delante de todo el pueblo. Antes de mí y antes de ti, siempre ha habido profetas que predijeron a muchos países y a grandes reinos la guerra, el hambre y la peste. Y cuando un profeta predice la paz, solo hasta que se cumplen sus palabras, se puede reconocer que es verdadero profeta, enviado por el Señor. Entonces Hananías tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello, lo rompió y dijo delante de todo el pueblo: esto dice el Señor: así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de 2 años, y lo quitaré del cuello de todas las naciones. Jeremías se alejó de allí, pero un tiempo después de que Hananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, el Señor le habló a éste y le dijo: ve y dile a Hananías, esto dice el Señor: has roto un yugo de madera, pero yo lo sustituiré por uno de hierro, porque esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: he puesto en el cuello de todas estas naciones un yugo de hierro, para someterlas al servicio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo lo servirán. Y Jeremías añadió: escucha, Hananías, no te ha enviado el Señor, y tú has hecho que el pueblo crea en una mentira. Por eso el Señor te dice: yo te borraré de la superficie de la tierra. Este año morirás por haber incitado a la rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, en el mes 7. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 118. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Apártame de los caminos falsos, y dame la gracia de cumplir tu voluntad.
no quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus mandamientos, que se vuelvan hacia mí tus fieles, los que hacen caso de tus preceptos. Que sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Los malvados me esperaban para matarme, pero yo meditaba tus preceptos. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despida a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos, para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy que todos conocemos de la multiplicación de los panes y los peces, como en otras oportunidades se ha comentado, impresionó profundamente a la generación, a los contemporáneos de Jesucristo. Esto lo decimos porque está narrada esta actuación taumatúrgica o milagrosa de Jesús 6 veces en los 4 evangelios. En efecto, 2 veces en Mateo, 2 veces en Marcos, 1 en Lucas y 1 vez en Juan, con un acento y una interpretación distinta en el llamado discurso del pan de vida, pero en 6 ocasiones a lo largo de los 4 evangelios se documenta este milagro portentoso que, repetimos, impactó, impresionó profundamente a los contemporáneos de Jesucristo. De este evangelio, narrado en esta ocasión por San Mateo, saquemos 3 grandes enseñanzas para nuestra vida. La primera: Jesús siente compasión de la multitud, y es un sentimiento más allá de ser profundamente humano, es profundamente evangélico, profundamente cristiano. La compasión es un sentimiento común a todas las grandes religiones del mundo entero, y podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que el nivel de espiritualidad, no solamente de mera religiosidad exterior o formal de una persona, se mide por su capacidad de compadecerse,
de sentir el dolor de los demás y de moverse a solidaridad, a justicia, a fraternidad con los necesitados. Es lo que hace Jesús con la multitud hambrienta. Siente compasión y en el fondo es probable, según dicen los estudiosos de la escritura o escrituristas, que llevar alguna ración de alimento, alguna provisión de comida él y sus discípulos, y que tal vez en un primer gesto de solidaridad compartirían con los demás, y esto abrió inmediatamente el corazón de la multitud que los llevaría también a la justicia, a la fraternidad y a ser solidarios con los demás. No de otra manera, por lo menos desde el punto de vista humano, se explica que desde la precariedad, la necesidad de la gente, llegue la abundancia total y aún sobre, compartiendo pan y pescado para miles de personas, de hombres sin contar mujeres y niños, familias enteras. Descubramos una primera enseñanza, que cuando tu corazón se abre a la solidaridad y a la justicia, inconscientemente despiertas en los que comparten contigo y conocen tu vida también una motivación a ser solidarios, generosos, a compartir de sus bienes, de sus talentos, de sus posesiones, de su riqueza, compartir con los demás. En sentido contrario, podríamos decir que cuando con egoísmo, con cálculo humano, con mezquindad, nos reservamos y nos guardamos todo para nosotros, quizás con este mal testimonio, con este mal ejemplo, infundimos en los demás la idea también de guardarse, de no compartir, de no ser solidarios, de no ser generosos con los demás. Hoy, una gran manera, quizás no la única, pero una manera paradigmática de romper el egoísmo y las relaciones individualistas de indiferencia frente a los demás, es empezar nosotros a dar testimonio de generosidad, de justicia y de solidaridad, una palabra que nos hace profundamente humanos y que es premiada por Dios, porque lo he visto en la vida de muchísimas personas y en la propia, que cuando uno es generoso, aunque parezca que se va a quedar sin una seguridad material, Dios duplica en bienes y en bendiciones lo que generosamente hemos compartido con los demás. Pero hay una segunda enseñanza, y es que los escrituristas dicen que también el milagro de hoy se puede entender como un anticipo o una prefiguración del gran milagro de la Eucaristía. Cuando se habla de la fracción del pan, en el fondo reconocemos cómo se llamaba a la Eucaristía. En las primeras décadas del cristianismo naciente se le decía unos cristianos a otros: vamos a participar de la fracción del pan, un pan partido, bendecido, repartido y compartido. Es un anticipo, dirán algunos estudiosos de la Sagrada Escritura, de lo que sería luego la Eucaristía, el gran sacramento de Cristo para la Iglesia, el gran sacramento que hace que nuestra Iglesia, más allá de una ONG mundial, sea sobre todo el cuerpo vivo de Cristo. Ese pan partido hasta quedar saciados es el pan de vida, como dirá Juan capítulo 6, y el que coma de este pan nunca más volverá a tener hambre. Finalmente, en una tercera enseñanza, Jesús se presenta como el nuevo Moisés y anticipa lo que es el reino de los cielos en el futuro.
Si con Moisés recibió el pueblo de Israel el pan del cielo, Jesús, como el nuevo Moisés, es capaz de entregar el verdadero pan del cielo, que es su presencia sacramental en la simplicidad de un poco de pan, darla a los hombres y mujeres, a las familias, a todas las generaciones, y llenar la vida, planificar la existencia, saciar la historia personal, como nada ni nadie más es capaz de saciarnos, de planificarnos, de darle sentido, horizonte y totalidad a nuestra vida. Es un milagro, pues, especialísimo el de hoy, que nos habla claro de solidaridad, de generosidad, compartir con los demás fraternalmente, pero que nos habla del gran don de Cristo a la Iglesia, la Eucaristía, aquella que a veces no valoramos, aquella que nos parece que es rutinaria, aquella que por ignorancia religiosa, por soberbia personal, nos parece que nada tiene que decirnos a la vida y que ha pasado de moda, y lo único que te podré decir es que los que pasan de moda son los hombres, las mujeres, los imperios, las costumbres y las prácticas humanas, pero la ley de Dios y el gran don de Dios a la humanidad y a la Iglesia, dándose Él mismo en su Hijo a través de la Eucaristía, Él nunca pasa de moda. Que hoy amemos más la misa, que no la veamos simplemente en redes sociales, que compartamos como asamblea litúrgica, asamblea celebrante con los hermanos, que volvamos a abrazarnos y a darnos la paz, que nos miremos a los ojos, que sintamos que Cristo se ofrece en la elevación del pan y el vino eucaristizados, y que Él allí se presenta como Salvador y Redentor para nuestra vida, y que finalmente lo comamos como hermanos y nos cristifiquemos. En verdad que no vamos a la misa porque somos ignorantes, y en la vida eterna lloraremos, nos lamentaremos haber tenido la posibilidad de celebrar la Eucaristía en mi parroquia, en tu parroquia, y no haber vivido el gran don de Cristo a su Iglesia. Concluyo con una sencilla frase que siempre me pone a pensar a propósito de aquellos que dicen que la Eucaristía es larga y tediosa, y yo te diré, no hay misas largas, hay amores cortos. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.